Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelaste las cuentas. Las protegí. ¿Para qué? Para fraude. Esa palabra lo cambió todo. La investigación creció. Transferencias pendientes. Una de 180.000 pesos casi. Se completa. No estaba sacando dinero poco a poco. Planeaba vaciarlo todo. Llegaron citaciones. Auditorías. Daniel perdió su licencia. Rachel se mudó con él. Duró 11 días antes de desaparecer. El divorcio fue brutal. Los registros revelaron firmas falsas. Transferencias directas. Mensajes. Prometiendo una nueva vida. El juez lo llamó intencional. La custodia pasó a mí. La casa también. La herencia quedó protegida. Meses después, Rachel apareció en mi oficina. Delgada. Cansada. Necesito ayuda, susurró. ¿Para qué? No puedo pagar un abogado. Tomaste decisiones. Ella lloró. Yo no cedí. Porque a veces la justicia más dura no es la venganza. Son los límites. Mis hijos sanaron. La paz volvió. Un día, en el supermercado, intentó hablar conmigo. Asentí y seguí caminando. Porque el hombre al que subestimó no necesitaba destruir su vida. Ella ya lo había hecho sola. Si te gustó esta historia, suscríbete para más historias reales donde el dolor se convierte en poder. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer.
El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Chloe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Chloe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Chloe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos.
Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre.
A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22,000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15,400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38,500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22,000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15,400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38,500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22,000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15,400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer.
El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelastelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelastelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelastelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos.
Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer, el asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer, el asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie. Esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer, el asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre.
a un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22,000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15,400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer, el asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38,500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22,000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15,400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer, el asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelástelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38,500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22,000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15,400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer,
El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelastelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelastelas. Eran las 11:42 de la noche de un martes tranquilo a finales de octubre cuando la notificación apareció en mi teléfono. No era un mensaje. No era una llamada. Era una alerta bancaria que nunca esperé ver. Transferencia completada, 38.500 pesos. Desde la cuenta de la herencia. Del dinero de mi padre. A un hombre que no reconocía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El brillo azul iluminaba la cocina oscura. La casa estaba en silencio. Mis hijos dormían arriba. Mason, 12 años, y Choe, 9. Mi esposa, Rachel, estaba en el club de lectura. El mismo club que últimamente se reunía 3 veces por semana. Abrí la app bancaria. Otra transferencia. 2 días antes, 22.000 pesos. Y. Otra la semana pasada, 15.400 pesos. Todo salía de la cuenta de la herencia que protegí en un fideicomiso. Después de la muerte de mi padre. Dinero que le tomó 42 años construir. Dinero que me dijo en su última noche, no dejes que nadie desperdicie esto, hijo. Rachel no tenía acceso a esa cuenta. Al menos, no debía tenerlo. Esa noche empecé a investigar. A las 2:17 de la mañana, encontré la verdad. Se había añadido como administradora usando mi firma digital. El dinero no iba a ningún proveedor. Iba a una cuenta de inversión a nombre de Daniel Mercer. El asesor financiero en quien ella insistió confiar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y congelé todas las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, su tarjeta fue rechazada. Por la noche, estaba gritando en la cocina. Congelastelas.